El 7 de mayo de 2007 una pareja instaló una cámara para controlar a su bebé en la casa a la que se acababan de mudar. El problema es que cuando la colocaron en su habitación y la encendieron, el monitor no cogía la señal de la cámara, sino que había interferencias y cogía la señal de lo que ellos pensaban que era una tele o una antena que estaba cerca. Vieron exactamente lo que estáis viendo en la pantalla ahora mismo, un niño encerrado en una jaula. Claro, ellos pensaron que eso era simplemente la señal de la tele de algún vecino, que estaba viendo alguna película de miedo, así que apagaron el monitor y se olvidaron. 3 días después lo encendieron para probar y lo mismo, el mismo error. Pero esta vez las imágenes eran mucho más turbias. Se veía la misma jaula, pero dentro había dos niños que estaban súper demacrados, que se veía que estaban en unas condiciones inhumanas. Y fuera de la jaula, que parecía que estaba como en un sótano insalubre en muy malas condiciones o en un desván, había 3 mujeres. 3 mujeres que estaban haciendo cosas muy turbias con esos niños, cosas que luego os voy a contar con todo detalle. El caso es que era la segunda vez que les pasaba lo mismo, se mosquearon, empezaron a sospechar, empezaron a pensar que lo que estaban viendo puede que no fuese una película, sino una grabación en directo real, y decidieron grabar la pantalla del monitor para entregar las imágenes a la policía, porque ya os digo, lo que se veía ahí era terrible. La policía llamó a la puerta de la casa de estas 3 mujeres, que las identificaron por las imágenes, eran las vecinas, y abrieron sin más, como si nada. Al principio no se veía nada raro, parecía una casa normal y corriente, hasta que encontraron la puerta de las escaleras que bajaban al sótano. Justo en ese momento, las 2 hermanas que vivían ahí se pusieron delante de la puerta como para impedir que la policía entrara. Obviamente, con las imágenes terribles que habían visto en el monitor y la actitud súper sospechosa que tenían las 2 hermanas, la policía tenía suficientes motivos para detenerlas, así que las esposaron y las quitaron del medio. Cuando consiguieron abrir la puerta rompiendo la cerradura, los propios policías dijeron que lo que había ahí era lo peor que habían visto nunca. Era un sótano oscuro, frío, húmedo, insalubre, un sótano con un olor espantoso. El suelo estaba pegajoso de todas las heces, la sangre y la basura que había ahí. Todo estaba húmedo y las paredes estaban manchadas incluso de sangre. Al fondo del sótano estaba la jaula que se veía en el monitor y, efectivamente, dentro había 2 niños. Uno estaba tirado en el suelo, desmayado, y el otro estaba despierto, pero estaba como en shock, paralizado. Los 2 estaban llenos de heridas, tenían cortes y golpes por todo el cuerpo, incluso es que les faltaban trozos de piel. Lo curioso es que al lado de la jaula, no dentro, fuera, en el sótano, había una niña sentada en el suelo, llorando, muerta de miedo. Cuando los policías la vieron, se levantó y fue corriendo donde ellos, como en shock. Les dijo que por favor la salvaran porque su madre y su tía la estaban torturando, decía que tenía 13 años, que se llamaba Anika, que su madre y su tía la habían adoptado hace unos meses y que vivía encerrada ahí, en ese sótano, con sus hermanos de 8 y 10 años. Lo primero que hizo la policía obviamente fue cogerla y ponerla a salvo, y mientras intentaban romper los candados de la jaula en la que estaban los niños, salió a la calle y se escapó. Esa tal Anika de 13 años desapareció. La policía consiguió abrir la jaula, llevaron a los niños al hospital y empezaron a investigar ese sótano, esa casa de los horrores, y encontraron documentos a nombre de Clara y Katerina Maureova, las 2 hermanas que vivían ahí. Pero también encontraron documentos a nombre de una mujer de 33 años que se parecía muchísimo a la niña que estaba al lado de la jaula a oscuras y que se les acababa de escapar en la cara. Justo en ese momento se dieron cuenta de que esa supuesta niña de 13 años que estaba secuestrada era Barbora Skarlova, que no era una niña, aunque lo pareciera, porque tenía 33 años, pero padecía hipopituitarismo, que provoca un déficit crónico de somatotropina, la hormona del crecimiento. Por eso parecía una niña, o un niño, lo que ella quisiera, ya lo veremos más adelante. Pero ojo, porque Barbora no solo tenía peculiaridades físicas, porque también tenía rasgos psicopáticos violentos y esquizofrénicos y desorden de personalidad múltiple. Y todo esto, junto con su apariencia física, pues hacía que fuese súper peligrosa. Así que cuando lo descubrieron, pusieron a Barbora en busca y captura porque ya se olían algo raro. Total, que pasaron días, semanas, los niños en el hospital recuperándose para poder testificar, Clara y Katerina detenidas, y no había ni rastro de Barbora Skarlova. Hasta que la policía de Noruega la encontró. Noruega, o sea, todo esto ocurrió en República Checa, en Kurim. La casa en la que tenían a los niños encerrados en una jaula estaba en Kurim. Pero bueno, os voy contando. En Noruega engañó a varias familias porque se hacía pasar por un huérfano maltratado que había huido cuando le tocaba testificar en un juicio contra su padrastro. Decía que se había escapado porque iba a tener que volver a vivir con él y eso era un infierno. O sea, iba dando toda la pena del mundo para ver si alguien la adoptaba. Y al final eso es lo que pasó. Una pareja noruega, de bastante dinero al parecer, se tragó su historia, se la llevaron a casa y la
matricularon en una escuela top, en una escuela importante. Y claro, ¿qué pasaba? Pues que los profesores flipaban, creían que era un niño superdotado. Claro, lo que no sabían es que tenía 33 o 34 años. Pero lo que hizo saltar las alarmas fue que era muy solitario y que no hacía deporte. Supongo que no iría a clases de gimnasia pues para luego no tener que ducharse en el vestuario delante de todos. Es que fijaos hasta qué punto su comportamiento llamaba la atención, porque los propios profesores, decidieron investigar un poco el pasado de ese supuesto niño de 13-14 años. Pero cuando Adam, o Barbora Skarlova mejor dicho, se enteró de que iban a descubrir cosas turbias, se escapó. Mientras tanto, en República Checa, en el hospital, uno de los niños murió, pero el que se recuperó se lo contó todo a la policía. Y claro, pues les dijo que Annika no era Annika. Noruega emitió una orden de búsqueda y captura internacional y la acabaron encontrando. No le dio tiempo a huir esta vez. Imaginaos la cara de ese matrimonio que adoptó a ese supuesto niño huérfano maltratado cuando les dijeron que Adam no era Adam, sino que era una chica de 33 años que se llamaba Barbora Skarlova, que tenía una condición que la hacía parecer mucho más joven y que aparte de todo esto era muy peligrosa porque era esquizofrénica, psicópata y caníbal. Obviamente fue extraditada por ser la autora intelectual de esta trama que os estoy contando. Ahora fijaos en estas fotos, que son de cuando llegó a República Checa, ya detenida, claro. Fijaos cómo ella pues sigue con su tontería, fingiendo que tiene 14 años, se la ve como débil, triste, afectada, parece un niño que ha sido víctima. Es que incluso si os fijáis, se preocupó en coger un cuento infantil y un peluche para darle como más drama al asunto. El 17 de junio de 2008 fue el día en el que Barbora Skarlova, Klara y Katerina Maureova y dos miembros de la secta en la que estaban metidas fueron a declarar. Ese día salió todo a la luz. Os voy a contar un poco de la vida de las víctimas porque es fundamental. Klara Maureova nació en Kurim, en el pueblo donde ocurrió todo esto, en 1975, o sea que tenía 32 años cuando la detuvieron. Y desde muy pequeña tuvo alucinaciones místicas porque era esquizofrénica y estaba convencida de que era como Juana de Arco. Estaba convencida de que había sido elegida por Dios para cumplir su misión. Por desgracia, Katerina, su hermana, también estaba enferma y tenían ideas muy parecidas, así que eran tal para cual. Y supongo que esto es todo lo contrario a lo que alguien con esquizofrenia necesita, porque claro, las dos estaban enfermas, tenían alucinaciones y las mismas ideas sobre Dios, etc. No se sabe mucho sobre su infancia, pero he leído que con 13 años Klara intentó asfixiar a Katerina con una almohada para matarla y después resucitarla con sus poderes. O sea, imaginaos el panorama, pero si esto no era suficiente, su madre también le seguía el juego, porque después de esto de la almohada que os acabo de contar, le recetaron medicación psiquiátrica a Klara, pero su madre le decía que no se la tomara, que no le hacía falta, porque estaban destinadas a hacer algo grande en nombre de Dios. A pesar de todo esto, tuvieron una vida más o menos normal, o sea, fueron a la universidad y todo. Lo que sí es verdad es que Klara dejó los estudios de repente para marcharse con Radek Kufal, que era 8 años mayor que ella, y con quien tuvo 2 hijos, Jakub y Ondrej. A pesar de tener una vida más o menos estable, un marido, 2 hijos, etc., Klara pues seguía con sus alucinaciones y con sus delirios, y Radek la dejó, según él, porque se cansó de su personalidad violenta y de sus cambios de humor. Y aquí sí que es verdad que hay que romper una lanza a favor de Klara, porque la gente que la conocía decía que realmente era una buena madre, que se preocupaba en sacar adelante a sus hijos. Pero pasaba mucho tiempo sola, tenía una enfermedad mental grave como es la esquizofrenia, así que cayó en depresión y pasó a tener más delirios que nunca. Un día Klara le pidió a Katerina que se fuera a vivir con ella para que le ayudara un poco a tirar hacia adelante. Katerina, por cierto, que había estado incluso en prisión, porque después de que sus padres se separaran y que su madre muriera, pues había tenido una vida bastante turbia, bastante desordenada. Total, que se fueron a vivir juntas a la casa que habían heredado de su madre en Kurim, en República Checa. Al principio todo más o menos bien, pero estaba claro que algo iba a ocurrir, porque estamos hablando de 2 enfermas mentales sin medicar que se seguían el juego de los delirios la una a la otra, así que un día cualquiera Klara empezó a decir que su matrimonio le había desviado de su misión y que quería empezarla de cero otra vez. Pero ¿en qué momento entra en sus vidas Barbora Skarlova? Ya os digo que Katerina había pisado incluso la cárcel, pero también estuvo en algunos psiquiátricos, y en uno de ellos conoció a Barbora, que se hacía pasar por niña para librarse de los tratamientos y de los castigos. Resulta que Barbora se escapó de un psiquiátrico, Katerina se la presentó a Klara
Clara se hicieron amigas y como les dio pena, porque, a ver, realmente Bárbara no tenía dónde ir, la acogieron en casa. Claro, Bárbara había coincidido con Caterina en el psiquiátrico y sabía que no estaba bien, sabía que era esquizofrénica y que tenía delirios con Dios, etc. Pues ella misma dice que tras unos días de convivencia con ellas, se dio cuenta de que Clara estaba igual de enferma que su hermana. O sea, ¿veis lo peligroso que es esto? ¿Veis cómo se juntan todos los factores a la vez? Dos enfermas mentales con alucinaciones que se alimentan los delirios la una a la otra y una psicópata manipuladora viviendo en la misma casa. Cuando Bárbara se dio cuenta de que se lo habían puesto en bandeja, empezó a actuar. Empezó a decir que había tenido un sueño revelador en el que se le había dicho que Clara era la persona elegida para cumplir una misión religiosa. Obviamente Clara se lo creyó todo y Bárbara se fue pues adueñando un poco de los pensamientos de Clara y Caterina. Les dijo que las iba a ayudar con su misión y para eso las metió en una secta que se llamaba Movimiento Grial. ¿Os acordáis al principio cuando os he dicho que la policía abrió la puerta del sótano? Bárbara estaba ahí escondida y se escapó a Noruega gracias a la ayuda de la secta en la que estaba. Pues a esa secta me refiero, al mensaje del Grial, que yo pensaba que no iba a encontrar nada de información porque es un caso de hace años, pero es que tienen hasta página web en español y todo. Las ideas de este culto o esta secta son un poco locas y se basan en unos escritos de los años 20-30 de Abd Ru-Shin, que en realidad era un señor alemán nacido en 1875 que se llamaba Oskar Ernst Bernhard. Oskar era un experto en ocultismo que decía que era la encarnación de Jesucristo y que todas sus enseñanzas las copió de un manuscrito que estaba al lado del Santo Grial. El canon o la regla de este culto es que no existen tabúes, entonces está permitido pues el asesinato, el canibalismo, el incesto, porque según ellos solamente así el ser humano puede ser pleno y elevarse. El caso es que tienen sus propias iglesias donde dan charlas, etcétera, y miles de seguidores por todo el mundo, porque en los 90 se volvió a poner de moda gracias al nuevo líder del culto, que curiosamente se hace llamar el Doctor y nadie ha visto jamás porque maneja a los fieles por carta y por SMS. En los mensajes este tal Doctor hablaba de los diferentes niveles de elevación que los fieles podían experimentar, y cuanto más alto fuese el nivel, más se tenían que entregar al culto. No está claro cómo, pero bueno, teniendo en cuenta que es una secta que defiende la esclavitud, etcétera, pues os podéis imaginar. El caso es que Bárbara le convenció a Clara de que era la elegida. Los miembros de la secta pues también se convencieron y le empezaron a decir a Clara que era la iluminada y que a través de ella llegarían al paraíso. Que no se os olvide que Clara era una enferma mental, tenía esquizofrenia y delirios, así que imaginaos todo el daño que esto le podía hacer. Caterina decía que sí, que todo esto le convencía, que le cuadraba, pero parece que no se involucraba al 100%. Aún así confesaron que sí, que participaban en las reuniones y que se drogaban todos los miembros de la secta juntos. Y seguro que estáis pensando, ¿pero Bárbara convenció a Clara y Caterina de todo esto a pesar de que ellas creían que era una niña de 13 años? Pues sí, de hecho, de cara a los demás, siempre que preguntaban, decían que Bárbara era la hija de Clara. Todo esto empezó a torcerse cuando Bárbara empezó a sentir celos de los hijos de Clara, porque se le ocurrió ponerlos en contra de su madre. Por ejemplo, rompía cosas todo el rato y decía que habían sido ellos. Hacía este tipo de cosas a diario para que Clara les cogiera manía. Pero la gota que colmó el vaso fue que Bárbara les empezó a comer la cabeza a Clara y Caterina diciéndoles que Jakub y Ondrej se reían del culto del Grial y de todo lo que hacían, y que estaban obstaculizándolas en su proceso de iluminación. O sea, fue manipulando a las hermanas para que se pusieran en contra de los chicos. Incluso le decía a Clara que sus hijos habían sido el motivo por el que su marido la abandonó, y Clara lo pasó fatal cuando eso ocurrió, así que os podéis imaginar cómo se puso. El caso es que Bárbara convenció a Clara y Caterina de que Jakub y Ondrej solo se merecían sufrir, así que les dijo que lo mejor sería que los encerraran en una jaula para poder tenerlos controlados. Las hermanas pues aceptaron, les pareció bien el plan y fueron a encargar una jaula gigante a un señor del pueblo que se dedicaba a hacer jaulas para perros. La colocaron en el sótano y encerraron a los niños. O sea, imaginaos a partir de ahora el día a día en esa casa, porque Bárbara estaba constantemente comiéndoles la cabeza a Clara y Caterina, diciéndoles que los niños eran el enemigo, que estaban poseídos, que eran el mal, que eran el diablo, que todas las desgracias que les habían ocurrido fueron culpa suya. Incluso Clara confesó que después de tanta manipulación durante tanto tiempo, acabó viendo a sus propios hijos como basura, como el peor mal del mundo. Ellas seguían metidas en la secta, pero cada vez se implicaban más. De hecho, durante el año que los chicos estuvieron encerrados en la jaula, empezaron a hacer las reuniones en casa, y claro, como tomaban drogas y tal, pues había veces que se les olvidaba que los niños estaban en la jaula y los dejaban sin comer, a oscuras ahí en el sótano, helados de frío, durmiendo en el mismo cubículo en el que hacían sus necesidades. Es que no me extraña que uno no sobreviviera, porque entre otras cosas les pegaban con palos
malos si lloraban, cuando los limpiaban, si es que los limpiaban, les tiraban cubos de agua fría. Es que el doctor, el líder del culto al que nadie conocía, les mandaba mensajes de texto diciéndoles cómo tenían que torturar a los niños. O sea que había palizas todos los días. Obviamente Bárbara disfrutaba de todo esto, disfrutaba de ver cómo había conseguido manipular a una persona hasta tal punto que ella misma torturaba a sus propios hijos. Un día cualquiera, Bárbara se despertó y dijo que había tenido una revelación porque en sueños había ascendido al máximo rango del culto del Grial y decía que tenían que cebar a los niños porque el siguiente paso para la iluminación era sacrificarlos y comerlos. A Clara pues le convenció la idea, dijo que sí, pero Caterina no, así que después de discutirlo un poco, en una de esas reuniones del culto decidieron que, bueno, de momento se iban a beber la sangre. Bajaron al sótano, Bárbara sujetó a Ondrej y Clara, o sea, su propia madre, le hizo un corte y puso un vaso para coger la sangre. La mezclaron con vino y se la bebieron todas juntas como si fuese una fiesta, porque es que habían invitado a los miembros del culto y todo. En otra de estas reuniones que hicieron, Bárbara le convenció a Clara de comerse a Jacob, así que le cortaron trozos de piel y de carne y se la comieron delante de él. Ya os podéis imaginar los gritos que se oían en esa casa y la cantidad de personas que entraban y salían todo el rato. Y Kurin pues no es un pueblo muy grande, es un pueblo de unos 11.000 habitantes, así que los vecinos pues empezaron a sospechar. Pero cuando iban a esa casa, tocaban la puerta y le preguntaban a Clara por sus hijos, pues decía que se habían marchado con su padre y ya está. Y es que estuvieron a punto de escaparse porque un día consiguieron abrir la jaula, pero Caterina los vio saliendo por el patio de atrás, los cogió y los volvió a meter en la jaula. De hecho, fue a raíz de este susto en el que casi se les escapan que Bárbara dijo: vale, lo mejor que podemos hacer es poner una cámara porque así los tenemos controlados todo el rato. Y esa es la señal de la cámara que captó el monitor de la pareja que os he comentado al principio del vídeo. Llegaron los juicios y obviamente, seguro que lo estáis pensando ya, Clara y Caterina se declaraban inocentes y aseguraban que habían sido manipuladas por Bárbara, que les comió la cabeza por completo, claro, aprovechando que tenían problemas mentales. Sobre Bárbara, ya que tuvo que dar todos los datos para los juicios, etcétera, salió a la luz que desde muy joven estuvo internada en un hospital psiquiátrico en Estonia, porque como os he dicho antes, tenía comportamientos violentos y rasgos psicopáticos y esquizofrénicos. También se descubrió que, como en el caso de Ed Gein, muy curioso, su familia había muerto en un incendio y se decía que a lo mejor ella había tenido algo que ver. El caso es que se escapó del psiquiátrico en el que estaba en Estonia y estando en la calle y en centros de menores, una familia la acabó adoptando, pero no se sabe por qué, las cosas no salieron bien y huyó a la República Checa. Claro, todo esto haciéndose pasar por una niña, porque lo parecía por el hipopituitarismo. De hecho, se descubrió que había sido detenida y que tenía antecedentes, pero al final pues se acababa librando por eso, pues porque parecía una niña. Otra cosa muy importante es que gracias a los abogados, etcétera, los psicólogos y psiquiatras determinaron que Clara y Caterina padecían un trastorno esquizoide grave. Y ahora os voy a comentar las sentencias para que acabéis el vídeo enfadados de mala hostia. En marzo de 2009 sentenciaron a Clara a 9 años en una prisión psiquiátrica, a Caterina a 8, y Bárbara no entró en prisión, sino que fue a una especie de hospital o organización para delincuentes con enfermedades mentales. En este hospital al que fue, pues obviamente la medicaban, tanto para su condición mental como para la física, pero ella decía que no se quería tomar la medicación para crecer porque quería seguir pareciendo una niña. Total, que Clara, Caterina y Bárbara están en libertad. Los otros miembros del culto también, porque les cayeron 5 años. Y el chico que sobrevivió vive con sus abuelos en Hungría, no vive con su padre. Por cierto, antes de irme, si os ha interesado tanto el caso como a mí, que sepáis que hay una película que está basada en todo esto, que se llama La huérfana.